Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén bien, les vaya todo perfecto. Y pues bienvenidos otra vez a otro video acá, de... Esta vez vamos a restaurar un escritorio, pero quiero hablarles un poquito al respecto de las tintas. Como ustedes saben, en el mercado ya hay tintas de diferentes marcas y de diferentes componentes que pueden usar para sus muebles o lo que vayan a realizar. Estas tintas tenemos tres diferentes tipos que son como los principales, que es tinta al agua, tinta al aceite y tinta al alcohol. En otros países le llaman mancha en lugar de tinta. Pero en este caso quiero hablarles un poquito de cómo hacer su propia tinta. ¿Cómo seleccionar una tinta? Primero que nada, ¿cuál necesito? ¿Necesito tinta al alcohol? ¿Necesito tinta al aceite? ¿Necesito tinta al agua? Pues es que esto va a variar dependiendo de muchas cosas. Pero en lo personal, de acuerdo a mi experiencia, prefiero usar tintas al aceite. Son un poquito más nobles. La tinta al aceite es un poquito más penetrante que la tinta al agua, por ejemplo. La tinta alcohol tiende a ser muy volátil, entonces tienes que saberla aplicar, tienes que tener práctica para aplicarla, sobre todo en superficies grandes. Cuando son superficies pequeñas no tienes problema, pero cuando la superficie es bastante grande, como las puertas, por ejemplo, o una mesa muy grande, se tiende a notar el paso de la estopa, del wipe, del algodón, lo que uses para aplicar la tinta. Tiende a notarse la diferencia o los empalmes de uno con otro. Entonces, por eso es que yo te recomiendo mejor utilizar las tintas al aceite. El problema de la mayoría de tintas es que vienen de colores ya específicos. Puede tener caoba, caoba inglesa, color cedro, color muchos colores. Cada vez van ampliando más la gama, esa es la parte buena. De hecho ya puedes encontrar colores como azul, rojo, verde. Pero en lo personal yo prefiero hacer mi propia tinta, porque muchas veces tenemos la necesidad de igualar tonos. Entonces esto es todo un proceso un poquito más complejo, pero si estás entrando en el proceso de la carpintería y quieres, no sé, restaurar tus propios muebles, pues puedes ir probando, puedes ir practicando cómo conseguir el tono pues más parecido posible al mueble que tú vayas a restaurar, ¿no? Mueble, puerta o closet, lo que tú vayas a hacer. En este caso quiero aquí enseñarles, aquí tengo dos tonos de color de tinta, porque voy a ocuparlas para restaurar el escritorio, que también voy a subir ese video de cómo restauré este escritorio ya viejito. Más o menos esta es la consistencia que deben de tener. Yo ocupo tres colores básicos, que es amarillo, rojo y negro. Utilizo esmalte y lo diluyo con gasolina blanca. Puede ser con otro tipo de gasolina, pero la gasolina que se usa para los vehículos tiende a tener un olor demasiado fuerte. Y la gasolina blanca no, el olor es un poquito más leve y no es tan corrosiva como usar thinner. Podrían usar thinner, podrían usar aguarrás también para fabricarlas, pero les recomiendo usar gasolina. Es más noble, se diluye bien, seca un poquito más rápido que el thinner, y no es tan agresiva. Entonces les recomiendo hacerlo así. Yo lo hago así y me ha dado buenos resultados. Pero si no lo tienen en la mano, pueden usar thinner o aguarrás. Lo único que tienen que tomar en cuenta es que si van a echar el thinner o aguarrás, no tiene que ser en una superficie que ya esté con alguna especie de barniz, porque lo que van a hacer es levantarlo con el thinner. O si tiene poliuretano y tú le pones esta tinta hecha con thinner, lo vas a levantar. Si la echas con gasolina diluida, no hay tanto problema, porque no es tan agresivo, insisto. En este caso ustedes pueden ver que ya di ahí algunas aplicaciones de tinta.
y van a decir, oye, no se parece, no hay gran diferencia entre... Digo, más bien van a decir, hay una gran diferencia entre el color del escritorio y el color de la tinta que estás aplicando. Ojo, la tinta que estoy aplicando no va a oscurecer porque ya tenemos un fondo. Este escritorio ya tiene un fondo, porque ya estaba barnizado. Lo único que se hace es quitar el barniz dañado. Pero al ya tener fondo, la tinta ya no va a oscurecer. En este caso les estoy demostrando cómo con un poco de agua vemos el tono real cuando nosotros apliquemos barniz. El lado que está lijado sí va a oscurecer. O sea, este lado que donde puse agua va a oscurecer cuando apliquemos el barniz. En este caso se va a aplicar poliuretano. Entonces, si nosotros dejamos exactamente el tono a la madera seca, al momento de aplicar, ¿qué va a pasar? Que se nos va a oscurecer la madera, pero la tinta va a quedar clara. Entonces siempre tenemos que hacerla un poquito más oscura o mojar el mueble para tener una referencia de cuál va a ser el color final, o aplicar un poquito de barniz en alguna esquina, en algún rincón, para tenerlo como muestra y entonces igualar nuestra tinta a ese tono específico para que no tengamos problemas después. Y pues bueno, aquí vemos que el tono no me gustó tanto, entonces lo voy a retirar. Se puede retirar, o sea, si por ejemplo ustedes se equivocaron, no les gusta el tono, se puede retirar con un poquito de gasolina antes de que seque la tinta y no hay ningún problema. Por eso es que les comentaba que la tinta al alcohol, la tinta al aceite tiende a ser más noble porque puedes jugar con ella un poco más que otras tintas como la tinta al alcohol y tal vez hasta la tinta al agua, ¿no? Aquí, como pueden ver, obscurecimos un poco el tono. Aquí pueden ver cómo se notaría ya el mueble barnizado. Ese es el tono real. Y ya como pueden ver, este tono que ya puse en las orillas ya es más parecido al tono final, al tono en el que va a oscurecer cuando ya se haya aplicado el barniz que vamos a colocar en este escritorio. Entonces aquí estaba demasiado maltratado. Todo esto que se ve, la tinta, fueron resanes. Esto es resanador para madera. Ustedes pueden usar resanador para madera, un resanador plástico. Soporta un poco más el resanador plástico, el que es para carros. Pero en este caso, bueno, teníamos a la mano resanador para madera, marca Resistol aquí en México. Y que por cierto funciona muy bien. Hablando de marcas. Pero miren, aquí ya vieron cómo es casi el mismo tono de la tinta que se colocó en los costados, en estos pequeños parches. Y ya el mueble, una vez mojado, que así es como va a quedar cuando se barnice. Si se dan cuenta, ya es un tono muy similar. No es exactamente igual, obviamente no lo vamos a dejar exactamente igual porque no es un color liso. Estamos hablando de vetas. En este caso, si quisiéramos duplicar las vetas, tendríamos que hacer el tono claro, un tono medio y un tono oscuro, copiando los tonos de las vetas. Y la verdad es que hacerlo sí nos llevaría muchísimo tiempo. Y pues ya tendríamos que ser igualadores de colores para poder lograrlo. Esto es lo más cercano. Tal vez ahorita ustedes ven mucho el detalle, ven mucho la diferencia. Pero una vez armado el mueble, esto prácticamente no se nota. Ya les voy a poner también unas imágenes de cómo queda al final. Y para que ustedes vean cómo funciona. Aquí pondremos este pasacables y miren, va a quedar genial este mueble. El proceso para hacer estas tintas realmente es muy básico. Lo que tenemos que hacer es poner un poco de rojo. O sea, tu base va a ser la roja. Y a la roja le vas a poner un poco de negro hasta que vaya oscureciendo hacia el café. Si tu madera es ligeramente amarillenta, entonces le pones un poquito de amarillo
y obviamente ya la vas probando hasta que te dé el tono deseado. Es muy muy sencillo y bueno, lo podemos hacer, cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema. Y vas practicando hasta que te quede el tono que necesitas. Si te pasaste, puedes poner otra vez un poquito más de rojo. Y así, ir jugando con los colores hasta que te dé el color requerido. Aquí en este caso, del otro lado del escritorio, también tenía bastantes golpes. Ya se había levantado un poquito la chapa. Entonces lo que hacemos pues es pintar muy tenue. Insisto, está bastante diluida la tinta. Regularmente, bueno, las tintas son bastante líquidas, entonces hay que tratar de igualarlo. No es como una pintura, aquí pueden ver que es muy muy diluida. Y precisamente por eso prefiero hacerlas también. De hecho, hasta sale más barato en costos. Yo te lo digo. Comprar esmalte y hacer tu propia tinta, y funciona de la misma manera que la tinta. Te lo digo. Que la tinta o mancha tradicional que se ocupa. Que no esté chingando, dice. Aquí estamos usando un pincel para hacer estos, para tapar esto y que se vea un poquito más como si fuera una especie de mancha de la madera, y que no se vea nada más así un círculo, ¿no? Y también no saturarlo, porque podríamos hacerlo con estopa, pero entonces quedaría el manchón de estopa o mancharíamos más de lo que necesitamos pintar, y así hacemos que se vaya como perdiendo, ¿saben? Solo que se vean algunas partecillas ahí más oscuras de la madera, pero no se ve mal. Ahorita les voy a enseñar cómo se pierde esto. Y bueno, pues seguimos aquí viendo en qué parte les faltan. No recuerdo si tengo fotos, voy a buscarlas, y si las tengo se las pongo aquí en el video, de fotos de cómo estaba este mueble antes de empezar a repararlo. Porque la verdad es que el mueble era estaba bastante golpeado, muy muy golpeado. Ya la chapa ya se había despostillado, ya se habían levantado algunas partes. Hubo que volver a pegar este lateral de las chapas, no de todo, pero sí algunas partes. Algunas ya no fueron rescatables, ya se habían quebrado, y entonces se tuvieron que pegar, resanar. Aquí, cuando siento que se me pasó un poquito la mano, que está demasiado saturado, lo único que hago es pasarle el dedo, o se puede pasar una estopa, para difuminar un poquito el detalle de la tinta, de lo que estamos colocando, y más o menos se sigue viendo como madera, ¿saben? O sea, tratar de perder lo más posible la tinta, para que no se note pues así una mancha sin sentido y fea, ¿no? Entonces aquí seguimos poniéndole con un pincel. Es un pincel de brocha de pelo de camello. Traten de usar este tipo de pinceles, también se los recomiendo mucho, porque pues te dejan un acabado mucho mejor. De hecho, el poliuretano lo estoy aplicando con brocha. Ya lo verán en el video de la restauración de este escritorio. Lo aplico con brocha, no uso pistola, y al final le damos una pulida, y ahorita les pongo unas imágenes de cómo queda al final. Y pues bueno, aquí les dejo un pequeño video de cómo queda al final. Ahí se ve en la esquina donde se le puso también tinta. Ahí también tiene varios golpes donde pues ya prácticamente no se notan y se pierden y parecen parte del mueble. Aquí todo está en el proceso de pulido, pero ahí se pueden dar una idea de cómo va quedando y cómo queda este mueble. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado este video, les haya servido. Si quieren más detalles, si quieren ver cómo vamos igualando algún tono, pónganmelo acá en la descripción del video. Con mucho gusto
hacemos más videos al respecto si les interesa saber un poquito más. Si les interesa saber más al respecto de las tintas, las podemos conseguir. Y bueno, pues pongan sus dudas, eso me da más ideas para hacerles más videos al respecto de qué es lo que quieren ver, qué es lo que les interesaría ver. Y esto más que nada lo para gente que va empezando esto. Y pues ojalá les sirvan estos pequeños tips. Y más adelante seguiremos subiendo más videos más a detalle. Y pues bueno, esto por mi parte. Yo soy Ulises y esto es Proyecto Novato.